El objeto más fantástico y más impresionante, arqueológico, de la historia del mundo es el Arca de la Alianza, o el Arca del Pacto, donde se construyó en el monte Sinaí en el año 1513 antes de la era de común. Moisés y los levitas, y dentro se metieron las tablas de la ley, las segundas tablas que hizo Moisés en el monte Sinaí. Se metió un jarrón con restos de maná, un maná que caía del cielo, en los cuales millones de israelitas en el desierto durante 40 años pudieron comer. Aparte que hubo otros milagros como agua continuamente de rocas, aceite. La ropa de los israelitas, las sandalias, no se desgastaban nunca, se mantenían siempre perfectamente en condiciones, y muchas otras cosas más que ocurrieron. El Arca de la Alianza era, digamos, por llamarlo de alguna manera, la representación de Dios en la tierra. De tal manera que las leyes que Dios estimulaba y daba a los israelitas antes y después del desierto, entrando ya en la tierra prometida, pues se hacían por medio del arca. Había un sumo sacerdote israelita, Aarón, y luego sus hijos, que tenía el privilegio de entrar en el lugar donde se hallaba el arca, que le llamaban el Santísimo. En principio estuvo durante muchos años en una tienda, y luego ya Salomón, en el año 930 de la era común, antes de la era común, pues construyó un templo. Ya conocen la historia, en 7 años construyó un templo fantástico, y en el templo se hizo un lugar, en el centro, el Santísimo se llamaba, que se alumbraba milagrosamente por una luz, y allí se mantenía el arca, y una vez al año entraba el sumo sacerdote y hablaba con Dios. Había un perfume especial, un perfume que no podía utilizar nadie, para perfumar donde se hallaba el arca del pacto. Ese arca del pacto ocurría lo siguiente: si alguien la tocaba o la veía, que no fuera el sumo sacerdote una vez al año, moría inmediatamente, fulminado. De tal manera, fue muchos casos, ¿no?, que en las batallas de Israel, pues los israelitas cogían el arca y la sacaban, pero siempre con una lona. No la podían ver los israelitas. Y la sacaban los levitas con unos varales, la transportaban y la ponían en el campamento donde estaban los israelitas, de tal manera que la radiación del arca fulminaba a los ejércitos enemigos. Solo los enemigos. Aparte, como he dicho, pues si alguien la veía, entraba imprudentemente en el Santísimo, la veía, caía fulminado, moría inmediatamente. No la podía ver nadie. Así que, como digo, ya Salomón construyó un templo y la metieron allí, porque durante muchos siglos estuvo en una lona, en una tienda de campaña. Ocurre lo siguiente: ya se profetizó que los israelitas, debido a la inmoralidad, a la idolatría, al paganismo llamado, el desobedecer las leyes de Dios, los llevaría a un exilio durante 70 años a Babilonia. Aunque ya estuvieron en otros exilios, en Siria y en otras partes, en Egipto de nuevo, volvieron. Quizás la gente desconoce esto. Los israelitas fueron otra vez de esclavos a Egipto mucho tiempo, en Siria también, y más tarde en Babilonia. O sea, por la desobediencia a las leyes de Dios. Pero ocurre el caso que cuando los israelitas fueron exiliados a Babilonia, un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, por orden de Dios, quemó el templo. Se llevó objetos del templo que había, como vasos de oro, candelabros, carretillas de metales, de cobre, etcétera, etcétera. Todo lo que había de valor se lo llevó a Babilonia.
entre los tesoros robados a otras naciones. Pero nunca más se pudo llevar el arca porque ya no existía. Ya nunca más se volvió a hablar del arca del pacto. Desapareció. Las escrituras ya no dejan vestigio alguno de qué fue del arca. ¿Cómo desapareció? ¿A dónde fue a parar? Hay muchas leyendas de que unos dicen que se llevó a Egipto. Se la raptaron, se la llevaron a Egipto y allí la tienen escondida entre la arena del mar en algún subterráneo. Hay unas películas que hizo Hollywood con el prestigioso director Steven Spielberg, En busca del arca perdida, ¿no? Representaba a Harrison Ford, un aventurero, Indiana Jones, y la encontraban. Y entonces, todos conocen, es una película muy bien hecha, muy real, y se la llevaban a una isla, los nazis, porque querían experimentar, primero, abrir el arca y ver las tablas de la ley, y hacer unos rituales hebreos para que Dios no castigara a los que imprudentemente abrían el arca o la veían. Y efectivamente, pues en esa isla, ya conoce la película, sale una radiación y a todos los nazis los extermina, a todos, sin excepción. Y entonces Harrison Ford, una amiga que tenía, pues Harrison Ford con inteligencia dice que no mirara. Cuando abrían el arca que cerrara los ojos, pues los tenían prisioneros atados a un poste, que no mirara nada. Pasara lo que pasara, cerrar los ojos, no viera. Y efectivamente son los únicos que se salvan. Y luego, al final de la película, pues los norteamericanos se llevan el arca a unos subterráneos, digamos, bibliotecas secretas, archivos, smithsonianos, donde hay objetos antiguos, muy peligrosos, que se han encontrado durante muchas décadas en tumbas antiguas, que son objetos electrónicos, con microchip. Hay muchos, pero son de tal magnitud que les prohíben a la gente hacerlo público, para que no se desbarate la historia de la humanidad y se tenga que reescribir de nuevo toda la historia sin excepción. El arca del pacto fue transportada a España. ¿Cómo? Hay algunos rasgos en las cartas bíblicas, en la Primera de Reyes, donde se habla de que con unas naves que construyó el rey Salomón con la sabiduría que Dios le dio, viajaban en naves, no en barcos, desde una costa al sur de Israel, Ezion-Geber, hacia España, que entonces la llamaban Tarsis. Cambió el nombre de España mucho. Hispania, Tartesos, Tarsis, bueno, a Tarsis, a España. Y entonces allí Salomón, una vez más con la sabiduría que les dio, con la nave voladora, en una parte que yo conozco de España, pues en unos túneles la guardó, con un propósito que explicaré al final de este relato. Y la selló, esos túneles, dejando ciertos vestigios para que el que la tenga o el que la llegue a descubrir la conozca, sin excepción, ciertos rasgos. Y entonces, cada 3 años, dicen las escrituras, viajaban en esas naves voladoras a Tarsis, a España, para recoger oro. Se llamaba oro de Ofir, hecho por Salomón también. ¿Con qué? Con la mesa de Salomón, que es un ordenador superpotente, o un cronovisor. Decían las escrituras antiguas árabes que con ese cronovisor se podían ver escenas del pasado y del futuro de la humanidad. Increíble, ¿verdad? Hoy ya se está proyectando, o se está intentando hacer, la CIA americana tiene ya proyectos ya muy avanzados para hacer un ordenador, un cronovisor que se puedan ver escenas del pasado, recogiendo las células fotográficas que han quedado en el aire de todas las épocas, de todos los sucesos, y recopilarlas en un microchip y hacer visiones de escenas reales de cosas que han pasado en el pasado y las que sucederán en el futuro. Porque es complejo de entender, pero es así. Se puede traspasar la barrera del tiempo, no hay nada imposible, y recoger cosas que van a suceder en el futuro. Pero eso ya es largo de contar, que en un día ya lo explicaré yo. Entonces, el rey Salomón, aparte de esconder el arca y hacer otras obras en España, como la cueva de Hércules en Toledo, la capital de España, y
la mesa de Salomón y 2 robots construyó para controlar que nadie entre allí y exterminar o eliminar a cualquiera que entrara, porque Toledo está invadido de túneles que van todos en diferentes direcciones, unos muy largos desde la finca de Icares, otros a las afueras, a las poblaciones. Toledo está invadido de túneles a varias alturas, con varios kilómetros de túneles. Se han impresionado los investigadores quién hizo esos túneles, si son imposibles, en la roca viva, como las ciudades subterráneas de Derinkuyú en Turquía. Pues 2 robots que protegían y protegen la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, y también construyó oro perfecto con la mesa de Salomón. Con ese cronovisor también podía controlar la energía de tal manera que visionaba en el ordenador lingotes, los que quisiera, y esas figuras geométricas las podía traducir en figuras materiales, de cualquier material. Y hizo toneladas de oro que guardó en lugares que también yo conozco en Toledo, en ciertas zonas de las poblaciones de Toledo, toneladas de oro de Ofir. Cada 3 años las naves voladoras recogían oro de Ofir y transportaban, porque en tiempo de Salomón, 40 años de reinado, dice que Israel fue una nación riquísima y que la plata y el oro eran como piedras en la calle, no tenía apenas ya valor. Toneladas de oro, que se enriqueció bestialmente la nación de Israel. Pero no es que había minas de oro, de Tarsis, el oro de Ofir, un oro puro que no tenía escoria, porque era un oro perfecto hecho con el cronovisor de Salomón, dejando toneladas de oro en las cercanías de Toledo, en ciertos túneles conocidos también por mí. Pues la mesa de Salomón la guardó con un propósito. Una mesa de Salomón y una cueva de Hércules que durante mucho tiempo muchas organizaciones ocultistas, los nazis, Hitler, el Vaticano, la CIA norteamericana, los templarios, muchas organizaciones de poder fáctico han buscado siempre en Toledo, porque los ocultistas les dicen continuamente que en Toledo está todo eso, en las zonas de Toledo, en la Castilla-La Mancha, en la región, teniendo como Toledo capital el centro geográfico para todas esas direcciones. Que en Toledo están todas esas cosas y que van a salir. Y por eso tenía tanto Hitler, tanto interés en que Heinrich Himmler viajara a España, viajó en el año 1941, e hiciera investigación, porque los ocultistas y satanistas, porque Hitler trabajaba con sectas satánicas, la secta Thule y la secta Abril, pues le decían que en Toledo estaba todo eso. La mesa de Salomón, la cueva de Hércules, los robots, el arca de la alianza. Porque le decían que si conseguía el arca de la alianza, el país o la nación que tenga ese arca en su poder conquista el mundo, sin lugar a dudas. Y la mesa de Salomón conquista el mundo. Por eso la CIA norteamericana y muchas organizaciones que van detrás de mí, a ver si me cogen en alguna pista, porque soy el único, gracias a Dios, que tiene el conocimiento de dónde están todos esos lugares. Entonces, esa mesa tiene un propósito. Ya le digo que muchas organizaciones han seguido y siguen buscándola. Pero otros, como el Vaticano y otros, no quieren que eso se haga público. Por lo siguiente. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, es un peligro para estas organizaciones. Imagínense que las naciones, los medios de comunicación, tuvieran el poder de esa mesa. Y dijéramos un ejemplo. Por ejemplo, hay miles. La mesa de Salomón se pone en conexión, hay una pantalla, se abre la mesa, el espejo de Salomón que decían los árabes, para ver escenas del pasado y del futuro, y se hace una pregunta simple. Por favor, muestre imágenes de quiénes fueron los responsables del asesinato del presidente John Kennedy, de su hermano el senador Robert Kennedy, el hijo de Kennedy, John Kennedy, esposa y cuñada, y de todas las más personas. ¿Quiénes? Y que se vean escenas de los responsables hablando y conversando en esta conspiración para asesinar al presidente Kennedy. Y automáticamente en colores salen escenas de los personajes claves, como son el Vaticano, Pío XII, todos los personajes políticos
norteamericanos, de la CIA, Pablo VI, en fin, todos los personajes que intervinieron de alguna manera en el complot para asesinar al presidente Kennedy. Y se ven hablando, se ven mostrándose fotografías, reuniones, perfectamente, como una película de cine. Y se ven las escenas, cómo se ponen los tiradores en Dallas, en la calle, en una valle y otra, cómo se ve, cómo le dan instrucciones a Oswald que se vaya a un colegio y tira algunos tiros para tener un hombre de paja, y cómo los tiradores apuntan a la cabeza de Kennedy y empiezan a disparar de un sitio y del otro, asesinándole. Sería un shock para para la entera humanidad ver esas cosas. Un shock y una destrucción de un montón de organizaciones, empezando por la más criminal de todas, el Vaticano. Imagínense que se diga, muestran escenas de los sacrificios de niños a los demonios, o a los seres de la oscuridad, como quieran llamarlo, en el Vaticano. Y se ven a los papas en reuniones, en culto a Lucifer, haciendo sacrificios de niños, o en el monasterio de Montserrat, o en otros monasterios de España, en todas las edades, no es nada nuevo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Escenas donde se muestre cómo transportaron y quién fue los responsables a Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y todos los nazis a países sudamericanos, sobre todo Argentina. Y se ven escenas del Vaticano hablando con los aliados para proteger a Hitler en 2 submarinos desde el puerto de Bremen, en Alemania, al Río de la Plata, pasando por Portugal, España y tal. Increíble, ¿verdad? Que se vea todo eso claro y evidente. Todos los personajes hablando, no una película ficticia, sino real. Y así sucesivamente. Se desmorona todas las organizaciones, y sin excluir ninguna. Todas. Por lo cual comprenderán que resulta imposible, prácticamente imposible, que me dejen hablar en medio de comunicación alguno y que muestre dónde están esas cosas. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, los robots, el arca de la alianza, donde hay toneladas de oro de Ofir. Imposible. Estando como está España en un estado de crisis como nunca ha estado. Una crisis provocada para crear un nuevo orden de cosas y el microchip, arrastrando a las naciones a una crisis económica sin paralelo en la historia. Por lo cual, digamos, no solo eso, el oro de Ofir, toneladas y toneladas de oro puro, acabaría con la crisis en España. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el hacerlo público atraería masas de gente a España, millones de turistas que acabarían con la crisis al crear puestos de trabajo, carreteras, hoteles, industrias, restaurantes, artículos de lujo, souvenirs, aeropuertos. Tendrían que hacer varios aeropuertos en la zona donde está la cueva de Hércules o la Arca de la Alianza. Millones de turistas. Tampoco lo dejan. Por las mismas razones de que si yo hablo y se desvela todo esto, se reescribe la historia y se derrumban, pero la gente se enloquecería con rabia y con odio, todas las organizaciones de poder fáctico. Abajo. ¿Qué es lo que ocurre? A modo de ejemplo, ¿por qué creen que no se permite hacer esto público en los medios de comunicación? Por estas razones. El oro de Ofir, de Salomón, acabaría con la crisis en España. ¿Creen ustedes que los gobiernos están interesados en acabar con la crisis? ¿Para quién es la crisis? Para los currantes, los trabajadores, trabajadoras, para la gente común, que no tiene trabajo, no tiene futuro, no tiene dinero, tiene deuda. ¿Ven ustedes el Vaticano y la gentuza del clero de la Iglesia Católica en crisis? Ellos así o así cobran montones de pagas. Da igual, aunque no quede dinero que para ellos cobran siempre. Y es la fortuna más grande de la historia del mundo. Irán los papas a la cárcel por estafa, fraudes, tráfico de drogas, asesinatos de niños, violaciones de niños. ¿Van a ir a la cárcel? ¿Van a ir las noblezas a la cárcel? ¿Los políticos? ¿Se derrumbarán los gobiernos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que están interesados de verdad en acabar con la crisis? Una vez, como dije al principio, cuando el Arca de la Alianza en las batallas de Israel se sacaba, ¿para qué? No para pasearla, como si fuera un muñeco, como hace la Iglesia Católica, pasea muñecos y tal, estatuas y imágenes, para que la gente les aplaude o algo así. No, se sacaba el Arca de la Alianza para ganar batallas,
Porque cuando estaban en las batallas de Israel contra los egipcios, contra los filisteos, o los cananeos, contra quien sea, los levitas llevaban respetuosamente el arca de la alianza y la colocaban en medio y quitaban la lona. Y la radiación impresionante que emitía el arca, la presencia de Dios, acababa con masas de gente, pero siempre enemigos, no a los israelitas, que durante ese proceso, ese momento gigantesco, cantaban salmos a Dios en alabanza y gracias, mientras los enemigos caían en masa y huían despavoridos cuando veían el arca. En la actualidad está en una cueva y no quieren que se haga público. Yo sé dónde está, en España. No quieren, porque pasará lo siguiente. Al abrir esa cueva y sacar de nuevo el arca, y se sacará pronto, no olviden, pues se quitará la lona de nuevo. Y las filmaciones que se hagan por internet, televisión y otros medios de comunicación, que llevarán en pocos momentos esas imágenes a toda la tierra habitada, sucederá el mismo proceso que en el antiguo Israel con los israelitas. Fulminará a todos los monstruos de la tierra, sean los millones que sean, pero no habrá un exterminio clasificado. Es decir, no será indiscriminado, no empezará a eliminar gente porque haya personas, no. Sistemático. Personas cuya corazón, cuya mente está podrida, traficantes de drogas, pedófilos, violaciones, asesinos, corruptos, ladrones, gentuza, toda esa canalla, gentuza que está aplastando las naciones, caerán, pero en masa. Pero las personas nobles, personas honradas, cariñosas, padres de familia, gente que quiere paz, trabajo, honradez, justicia, no les va a pasar nada, como en el antiguo Israel. Porque todos los humanos tenemos una emisión radiactiva, llamada de alguna manera. Emitimos energía, todo, no se ve, pero mirado, digamos, por ejemplo, en unos rayos X, se ve claramente que todos los humanos, animales y plantas, emitimos energía. Quiere decir, estamos llenos de energía. La carne en sí no es nada, la energía que mueve las células y el organismo vivo. Por eso las personas cuando mueren dejan de emitir energía. Esa energía activa, mientras uno vive, como tenemos una relación entre la carne y la energía, quiere decir, hay personas buenas cuya energía es pura. Es lo que algunas personas dicen, tenemos un halo o algo así. No. Una radiación que se ven en rayos X, no. Es energía. Y hay gente mala, perversa, que es energía negativa. El arca del pacto y la radiación que emite destruirá energías negativas, perversas, lo cual tienen terror y miedo, terror, de que el arca del pacto, la cueva de Hércules, la cueva de Salomón, llamada de alguna manera, las estatuas, el oro de Ofir y muchas cosas más que podrían acabar con la crisis del mundo, pero que también acabarían con las organizaciones criminales de poder fáctico. No quieren que se haga público, como muchas cosas más. Ya ven que no tienen ningún interés de ninguna manera los que corrompen a la gente, los que los pisotean sus derechos, los que los arruinan y los arrastran a la crisis económica para esclavizarlos en el futuro con un microchip. No tienen ningún interés en que la verdad se desvele, pero se desvelará. Siempre en algunos vídeos cito palabras de otro, el mejor profeta del mundo, otro que también fue por la religión asesinado, Jesucristo. Porque la religión ha asesinado siempre a todos los intelectuales, a todos los profetas, a todos los sabios, siempre.